El secreto del desierto de Sonora. ¿Qué onda, banda? ¿Listos para una historia que les va a volar la cabeza? Agárrense fuerte porque esto no es un cuento más del viejo oeste. Esto es real, esto es polvo, sudor y sangre. Es el tipo de historia que te hace cuestionar todo lo que crees sobre la justicia y el corazón humano. Pónganse cómodos, súbanle al volumen y acompáñenme porque lo que van a ver ahora es solo el comienzo. El sol de Arizona era un martillo gigante golpeando sin piedad la tierra. Era de ese calor que te quema la piel, te seca la garganta y te hace sentir que el mundo entero es una mentira. Justo ahí en medio de la nada donde el silencio es tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo, estaba Elías, un hombre de pocas palabras y demasiadas cicatrices. Creía que ya lo había visto todo, que la vida ya no podía sorprenderlo, que ya no quedaba nada de su corazón roto. Se, se equivocaba, y se dio cuenta de eso cuando la rodilla le falló. No fue por miedo, no. A Elías no le temblaba el pulso. Tampoco fue por lo que vio, aunque lo que vio era una imagen salida del mismísimo infierno. Se arrodilló, porque en ese instante, bajo ese cielo azul, tan mentiroso, algo se rompió dentro de él. La última pieza de fe que le quedaba en este mundo simplemente se hizo añicos. Frente a él, atada a un poste de madera como un animal, estaba una muchacha. Su rostro cubierto con un trapo quemado, la cuerda incrustada en sus muñecas tan profundo que la piel se había vuelto del color de la sangre seca. Pero lo que realmente te partía el alma era su silencio. No gritaba, no lloraba, apenas se movía, como si hubiera estado allí tanto tiempo que se le olvidó cómo pedir ayuda. El desierto en esa época del año es un monstruo. Hueso seco, cruel, implacable, tan caliente que si te quedas quieto demasiado tiempo te arranca la piel de la espalda. Y esa pobre chica, ella se había quedado quieta por mucho, mucho tiempo. Elías dio un paso al frente, lento, cuidadoso, con la cautela de un hombre que no sabe si está a punto de encontrarse con la vida o con la muerte. Desató sus manos, nudo a nudo, como si cada lazo llevara el peso de una historia terrible. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de cosas que no tienen palabras, cosas de las que los hombres no hablan a menos que sea su último aliento. Y fue entonces cuando ella susurró algo que lo perseguiría por el resto de sus días, un susurro tan frágil como el cristal. Por favor, no me juzgues cuando veas. Elías no parpadeó. Con una mano firme retiró el trapo de su cara, pero lo que vio lo hizo caer de rodillas en la tierra. Lo que le habían hecho no era solo violencia, era crueldad precisa diseñada para borrarla del mundo y asegurarse de que nadie jamás la mirara a los ojos de nuevo. Pero sus ojos todavía estaban allí, todavía eran humanos, y en ellos no había súplica de salvación, solo una súplica silenciosa: mírame, mírame como una persona de nuevo. Y eso, banda, fue lo que lo rompió. En medio de ese infierno de polvo se encontraron dos almas perdidas, una mujer abandonada por el mundo, castigada por algo que ni siquiera había dicho, y un hombre que pensó que ya no podía sentir nada, dándose cuenta en ese preciso instante de que esta extraña lo acababa de traer de vuelta a la vida. Y ahí, en ese pedazo de tierra olvidado por Dios, rodeados de silencio y calor del verano, un hombre destrozado se encontró con una chica olvidada. Y por un momento, el mundo contuvo la respiración. Esto, amigos, es solo el comienzo. Él no la llevó con el sheriff. Él no la llevó al pueblo. La llevó a casa, o a lo que solía ser su casa.
Una cabaña destartalada cerca de las colinas, a las afueras de Bisbee. Un lugar al que nadie se acercaba ya. Demasiados fantasmas, demasiados recuerdos. Pero esa noche, en ese lugar lleno de pasado, él la acostó suavemente en la cama. Una cama que había estado intocada durante 10 años, desde el día en que la fiebre se llevó a su esposa. Y la muchacha, a pesar del cansancio, solo se quedó mirando al techo, como si todavía estuviera atada a ese poste bajo el sol. No pidió agua, no pidió pan, no pidió nada. Solo miraba y Elías, un hombre que no sabía cómo reaccionar, solo dejó un poco de pan, un paño limpio y un cubo de agua a un lado para luego salir al porche a mirar la nada. A la mañana siguiente, el pan había desaparecido, el paño estaba usado y el cubo de agua a medio vaciar. Elías se dio cuenta de algo más, algo pequeño pero que le apretó el corazón, el espejo encima del lavabo, un viejo espejo que no había limpiado en años, estaba cubierto con un trapo. Ella lo había encontrado y lo había tapado. No quería verse. La tarde de ese día, mientras reparaba un viejo barril en el porche, la vio. Estaba sentada en una esquina, sosteniendo una aguja. Sus manos temblaban, sus ojos clavados en un trozo de tela. No estaba cosiendo. Solo lo sostenía como si el recuerdo de cómo hacerlo fuera la única parte de ella que le quedaba. Elías no dijo una palabra. No le preguntó qué había pasado. Ni siquiera le preguntó su nombre. Fue en ese momento de silencio que ella finalmente habló. Su voz era fina, seca, pero clara. Si todavía recuerdo cómo coser, dijo, eso significa que todavía soy una persona. Elías no respondió. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Al atardecer, cuando ella regresó, había un bastidor de bordar al lado de la cama y un pedazo de tela blanca limpia sin tocar. Un regalo sin palabras. Durante una semana la cabaña se mantuvo en un silencio pesado. Ella no hablaba mucho y él tampoco. Pero un hombre no puede sentarse en silencio por mucho tiempo sin que la verdad comience a filtrarse. Y la verdad salió en pedazos. Pequeñas cosas que ella dejaba escapar cuando pensaba que él no estaba escuchando. Un nombre por aquí, un lugar por allá. Para la tercera noche, Elías tenía suficientes piezas para armar el rompecabezas, y lo que vio le hizo la sangre hervir más que el sol de Arizona. Su nombre era June. Había trabajado como sirvienta para el juez del condado en Tombstone. El hijo del juez bueno no era de los que aceptaba un no por respuesta. Cuando ella lo amenazó con contarlo todo, ellos se aseguraron de que no pudiera abrir la boca de nuevo. Una cuerda en medio de la nada. La ley. Pero la ley era el juez. En ese instante Elías lo supo. Sabía que no estaba solo manteniendo a una extraña con vida. Estaba sentado encima de un barril de pólvora. Y él no era el tipo de hombre que se alejaba de una explosión inminente. Él la encendía. Así que se preparó. A la mañana siguiente, June se despertó y encontró la cabaña vacía. El único sonido era el de los cascos de un caballo desvaneciéndose en las colinas. Al mediodía, Elías estaba en la puerta del saloon Crystal Palace. El hijo del juez estaba ahí riéndose con sus amigos, lleno de whisky y arrogancia. Elías no sacó su arma, no levantó la voz. Simplemente arrojó un trozo de tela blanca doblado sobre su mesa. El mismo que June había estado sosteniendo en la cama. El salón se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. ¿Sabes a quién le pertenece esto?, dijo Elías. Nadie respondió, pero la mirada en la cara del chico le dijo a todo el pueblo la verdad. A veces la justicia no es sobre una bala, dijo Elías con voz baja pero resonante. A veces es sobre asegurarse de que todos vean al hombre por lo que realmente es.
Cuando Elías se fue, nadie en ese salón volvería a sentarse con el hijo del juez. La noticia corre más rápido que un caballo asustado en un pueblo pequeño, y en Tombstone, si tiene el nombre del juez, en ella vuela. Para el atardecer, la gente no solo susurraba sobre el muchacho en el salón. También hablaban de Elías, de cómo había entrado desarmado y había dejado al hijo del juez con una mirada que parecía haber tragado una serpiente de cascabel entera. El juez, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, no se tomó eso a la ligera. Los hombres como él nunca lo hacen. 2 noches después, Elías estaba en el porche, afilando un cuchillo que no planeaba usar cuando escuchó caballos. Eran 3 y venían rápido. June estaba adentro cosiendo bajo la luz de la lámpara. Ella no se dio cuenta. Él sí. El primer hombre que entró por la puerta era enorme, lo suficientemente grande como para bloquear la mitad de la luz. El segundo tenía una sonrisa malvada y un olor a whisky barato. El tercero no importaba. Todavía no. El juez quiere unas palabras, dijo el grandulón. Elías no se movió, no respondió. Entonces el de aliento a whisky cometió el error. Se acercó a June, extendió la mano y la agarró del brazo. Todo sucedió en un instante. Elías atrapó su muñeca, la torció con la fuerza suficiente para hacer que el hueso crujiera y lo envió de cara contra la pared. El hombre cayó al suelo antes de saber lo que había pasado. El grandulón se llevó la mano al cinturón, pero demasiado lento. Elías lo empujó de vuelta a través de la puerta, la bota raspando el porche a un solo paso de sacar su revólver. Pero no lo hizo. «Dile a tu jefe», dijo Elías, su respiración constante. «Si la quiere, puede venir él mismo, y más le vale estar preparado para mirarla a los ojos». El grandulón no respondió. Simplemente levantó a su amigo del suelo, y los 3 se marcharon en la noche. Pero irse no siempre significa que se ha terminado. Adentro, June siguió cosiendo. Elías se sentó de nuevo en el porche. Algunas peleas no se ganan con balas. Se ganan cuando el otro hombre se marcha sabiendo que no es bienvenido. La noche que los jinetes se fueron al desierto, volvió a quedar en silencio. Pero algo en June había cambiado. Ya no se sobresaltaba con cada sonido. Empezó a dejar el espejo descubierto. Algunas mañanas, Elías la veía sentada en el porche cosiendo bajo la primera luz de la misma manera que su esposa solía hacerlo. Los días se convirtieron en semanas. La cabaña, una vez solo un refugio para fantasmas, comenzó a sentirse viva de nuevo. Ella remendaba sus viejas camisas, plantó un pequeño huerto de hierbas en la parte de atrás, e incluso se rió una vez cuando la mula intentó robar su pan. Elías no la presionó para que hablara, pero una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, ella le dijo que quería quedarse. No porque tuviera miedo de irse, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía como algo más que la peor cosa que le había pasado. Él asintió y volvieron a mirar el cielo. La gente piensa que el oeste se construyó con pistolas y oro. La verdad es que la mayor parte se construyó con actos silenciosos de mantener a alguien vivo el tiempo suficiente para que se encontraran a sí mismos de nuevo. Tal vez algún día ella se iría, tal vez no. Pero la próxima chica que apareciera en ese porche, con los mismos ojos vacíos, no tendría que esperar tanto tiempo para que alguien se preocupara. Y esa es la cosa sobre los tiempos difíciles aquí. Pueden romperte o pueden hacerte la persona que ayuda a alguien más a levantarse. ¿Qué harías si fuera tu elección? ¿Te irías o te quedarías y cargarías con el peso junto a ellos? Y así termina esta primera parte de nuestra historia, amigos. Si esta historia te llegó, tal vez sea porque tú también has tenido tu cuota de días difíciles,
Tal vez ha sido June, o tal vez ha sido Elías. De cualquier manera, estos viejos cuentos del oeste todavía importan porque nos recuerdan que incluso en un lugar lleno de polvo y sangre, un poco de amabilidad todavía puede echar raíces.